para llevar a través de ese pueblo el monoteísmo, porque en aquel tiempo todos eran politeístas, todos adoraban a muchos dioses. Segundo, para que a través del pueblo de Israel se nos transmita a nosotros esta palabra. Y tercero, para que a través del pueblo de Israel venga el linaje del Mesías. Entonces Dios escoge a la nación de Israel de entre tantos pueblos, y no porque el pueblo de Israel sea mejor, sino porque Dios tuvo misericordia de él. Así como Dios nos escogió a nosotros que estamos aquí, no porque seamos mejor que los que están allá afuera, ni por los que están drogándose, ni por las prostitutas, ni por los gays, ni por los que están borrachos, nos escogió a nosotros porque Él ha tenido misericordia de nosotros, no porque seamos mejores que nadie. Nosotros somos, dice la palabra en el libro de Romanos, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo único que nosotros merecemos es el infierno, pero a pesar de eso, Dios nos tiene aquí. A pesar de que Dios ve, así como el pueblo de Israel, que le iba a engañar constantemente con los ídolos, con los dioses, con los Baales, con Acera, con Astarte, con Moloch y con todos los dioses de los cananeos, aún así Dios constantemente le estaba dando nuevas oportunidades al pueblo de Israel. Así como Él ve que usted hoy está aquí, mañana no tiene ganas de venir, así Él está con usted. Así como hoy usted tiene ganas de leer la Biblia y mañana ya no, así Dios tiene misericordia de usted. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel fue un pueblo bendecido. Fue un pueblo que Dios lo sacó de la tierra de Egipto, lo sacó de ahí, lo llevó por el desierto, le puso una columna de nube que los guiara en el día para que los protegiera del sol. Le puso una columna de fuego en la noche para que los protegiera del frío, porque si no sabe se lo cuento. En el desierto en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Entonces Dios los cuidó del sol y los cuidó del frío. Le puso al ángel de Jehová que vaya delante de ellos para que ningún otro les pueblo los ataque. Les hizo dar a beber agua de una roca. Les hizo llover maná del cielo. Les hizo que le caigan codornices. Los libró de todos los pueblos habidos y por haber. Y aún así el pueblo de Israel constantemente se estaba rebelando contra Dios. Lo mismo que usted y que yo. Entonces fue un pueblo escogido por Dios, no porque se lo merezca, sino porque Él tuvo misericordia de Dios. Entonces una vez que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva a la nación que fluye leche y miel, y no porque de la tierra literal saliera leche y miel, no. Se refiere al hecho de que era una tierra muy fértil, que tú ni bien sembrabas ya crecía. Dios multiplicó tanto al pueblo de Israel. Dios hizo que fueran tan fértiles, que le crecieran muchos hijos, que fueran muchos en número. Dios le dio la lluvia temprana y la lluvia tardía para hacer florecer esos campos. Dios los libró de sus enemigos, tanto así que las naciones aledañas temían al pueblo de Israel. Porque imagínense que eran 1000 que salían en un ejército de los israelitas a pelear contra 100,000 de otro ejército. ¿Y quién ganaba? ¿Quién cree usted que ganaba? El pueblo de Israel. Porque los pueblos aledaños sabían que había un Dios sobre todos los dioses que protegía al pueblo de Israel. Entonces, a pesar de todas estas maravillas, de todos estos prodigios, de toda esta gratitud que Dios tuvo con el pueblo de Israel, llega un momento, y que estamos en el capítulo 10, en el que el pueblo de Israel literalmente no quiere saber nada de Dios. En el que el pueblo de Israel se ha metido dentro de sí mismo, se ha vuelto totalmente ególatra y se ha vuelto una viña que da fruto para él mismo. La Biblia no le dice que no daba fruto, no, que daba fruto, pero daba fruto para sí mismo. Es decir, que de lo que Dios le daba al pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo gastaba en sus amantes, hablando espiritualmente, hablando de los dioses. Dios bendecía al pueblo de Israel con las cosechas, con los cultivos, con la prosperidad, con la paz. Y el pueblo de Israel, en lugar de retribuirle eso a Dios en acción de gracias y en obediencia, lo hacía construyendo hermosos altares y hermosos templos a los dioses de los pueblos que habían quedado en la tierra de Canaán. Entonces por eso el Señor le dice, Israel es un viñedo frondoso, pero da fruto para sí mismo. Israel es un viñedo que se multiplica, pero solo da fruto para él. No me da la gloria a mí, no me da la gloria que yo necesito, la gloria que yo merezco. El pueblo hoy en día está como el pueblo de Israel, dándose la gloria a sí mismo y no dándole la gloria al que en realidad lo merece. Nos hemos cerrado completamente en nosotros y nos hemos olvidado que hay algo más allá de nosotros. Y el pueblo de Israel estaba así.
El pueblo de Israel se había vuelto ególatra y se había vuelto idólatra. El pueblo de Israel se había olvidado del Dios que lo había bendecido. El pueblo de Israel se había olvidado del Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel se había olvidado del Dios que les hizo llover maná del cielo. El pueblo de Israel se había olvidado del Dios que los introdujo en esa tierra. Y se ensemismó. Y se hizo en el yo. Tengo lo que tengo porque yo lo he trabajado. Yo tengo lo que tengo porque yo peleé con los jebuseos para poder adquirir la tierra. Mas no porque Dios me dio la fuerza para yo tomar posesión de la tierra. Y aún ni eso hicieron. Porque el Señor les dijo que cuando entren a tierra de Canaán, saquen todas las tribus que estaban ahí, pero ellos no. Ellos les gustó compartir territorio con los demás tribus, con los vecinos. Ellos les gustó compartir con esos que estaban ahí. Porque en el fondo sentían celo y envidia de ver que esos pueblos tenían la libertad que ellos no tenían. De ver que estos pueblos tenían dioses que no les habían dado mandamientos, que no les habían dado leyes, que no les habían dado estatutos, que ellos vivían como querían, que ellos vivían de la manera que querían y ellos querían vivir de la misma manera que sus vecinos. Entonces por eso se conformaron. Entonces por eso no sacaron esos pueblos de la tierra que tenían que sacar. Y estos pueblos que se hicieron amigos de ellos, que los adoptaron, que se hicieron tan íntimos, fueron los que los llevaron al pueblo de Israel a la propia debacle espiritual a la que se encontró en el momento que estamos leyendo el capítulo 10. ¿Y qué dice el Señor? Así el pueblo de Dios hoy en día tiene a sus vecinos, y hablo en el sentido espiritual, cosas guardadas dentro de uno que no ha sacado porque se ha conformado con eso, porque lo ha abrazado bien bonito, porque es cómodo tener ciertas cosas y no quiero despojarme de ellas porque ya hasta cariño les he agarrado y no los quiero soltar. Y esas cosas, igual que el pueblo de Israel, que lo llevaron a la debacle espiritual, son los que llevan al pueblo de Israel a la debacle espiritual. Entonces seguimos leyendo lo que dice. El versículo 1. Vuelvo a leer en la versión que yo les digo, en la versión actual. Israel es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo. Otra vez. Según la abundancia de su fruto, así multiplicaban los altares. Dios les daba y ellos no le daban a Dios, le daban a los dioses, le daban a sus amigos, les daban a sus compadres, con los que se sentían bien y a gusto. A ellos les daban, pero no a Dios. Cuanto más rica era su tierra, cuanto más ricos y prósperos eran, más bonitos hacían sus pilares, más bonitos hacían sus templos a los dioses, pero no a Dios. El versículo 2 dice, su corazón es infiel, ahora serán hallados culpables. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. El corazón de Israel se había olvidado de dónde venían todas las cosas que tenía. El corazón de Israel se había olvidado quién los había sacado de la tierra de Egipto. El corazón de Israel se había olvidado quién les había dado la fuerza para entrar a la tierra de Canaán. El corazón de Israel se había olvidado quién era el Dios que le dio los estatutos, las leyes, los mandamientos cuando estaban en el Sinaí. El corazón de Israel se había olvidado del Dios que les había permitido estar en donde están. Y el corazón del pueblo se ha olvidado hoy de donde Dios lo ha puesto. Tanto así que venir a la iglesia se ha vuelto una rutina. Tanto así que hoy tengo ganas de venir y mañana ya no, porque estoy con depresión, porque estoy con ansiedad y hablo por mí. Tanto así que el pueblo de Israel, solamente el pueblo de Dios, cuando está bien, todo está bien. Cuando está mal, ya no. Señor, dame un trabajo. Le da el trabajo y no viene porque está trabajando. Es como yo le digo a mi hermano, tú antes te quejabas de que no tenías para viajar porque no tenías trabajo. Y ahora no viajas porque estás trabajando. Así está la iglesia. Señor, dame un hijo. Y le dan el hijo y después se olvidan de venir a la iglesia. El corazón de Israel se había olvidado. ¿Quién le había dado todo lo que ellos tenían hasta ese momento? El corazón de Israel se había olvidado de dónde provenía su fuerza y confiaron en sí mismos. El corazón de Israel se había olvidado quién los había puesto donde estaban. Y se cerraron, y se cegaron, y no quisieron oír más. Y el mensaje que les predicaban los profetas les entraba por un oído y les salía por otro. Y algunas veces ni les entraba porque no los oían.
porque les daba pereza, porque ya estaban cansados. Otra vez Oseas me viene a hablar de lo mismo, yo ya lo escuché ayer. Pero la Biblia dice en el libro de Job que el Señor habla de muchas maneras. De una y de dos y de tres y de cuatro y de cinco y de 20. Pero el pueblo no entiende. Y el Señor está que habla y habla y habla y habla y habla y habla y no entiende. Pero como Dios es un Dios de amor, pero como Dios es un Dios misericordioso, y como la misericordia no tiene que ver nada con el castigo, y Él es un buen padre, y Él no es alcahuete, Él es un padre que al que ama por hijo lo castiga y le disciplina. Entonces se venía el juicio para el pueblo de Israel. Y un juicio tan grande que se los llevó cautivos a todos. Al reino del norte se lo llevaron los asirios y al reino del sur se lo llevaron los babilonios. Porque Dios no puede esperar hasta que usted se dé cuenta de que necesita cambiar. Dios necesita que usted cambie. Dios quiere que usted cambie. Y eso lo hace a través de un castigo, de un juicio. Y dice la Biblia que ningún castigo, ninguna disciplina al presente es causa de gozo. A nadie le gusta. Pero después da fruto apacible. Pero después se ven los frutos. Al principio ni siquiera entendemos lo que nos pasa. Al principio ni siquiera entendemos lo que está pasando. No sé por qué me sucede esto. No sé por qué me pasa lo otro. Pero después nos damos cuenta. Muchas veces estamos como la burra de Balaam. Solo que la burra sí vio al ángel. Nosotros a veces no. Y cuando ya nos cae la espada encima, es que saltamos. Es que lloramos. Y decimos Dios es malo. No. Dios es un buen padre. Un padre tan bueno que disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Porque hay dos clases de padre. El padre que quiere agradar a su hijo y no lo disciplina y lo deja que haga lo que quiera. Y el padre que no le importa ser malo ante su hijo y lo disciplina y lo castiga. Con tal de que ese niño cuando crezca sea un buen hijo, sea un hijo bien portado. Y Dios es el segundo padre. A Él no le importa que usted lo mire mal. A Él no le importa que usted lo odie. A Él no le importa que después usted diga, ya no quiero ir a la iglesia porque el de aquí, el de allá, el de acá, el de acá. No, Él lo disciplina. Y después da su fruto. Después, pero no en el momento. Entonces, el pueblo de Israel se encontraba en una debacle espiritual tremenda. Ya la abominación, la iniquidad, el pecado había llegado hasta la presencia de Dios y ya Dios estaba hastiado. Ya Dios estaba cansado. Ya Dios ya no sabía qué hacer con Israel. Constantemente lo llamaba, el pueblo de Israel venía y descansaba un rato. No sé si usted ha leído el libro de los jueces. El libro de los jueces es un libro muy bonito también, bueno, como toda la Biblia. Pero en el libro de los jueces se relata la historia del pueblo de Israel con la idolatría. Dios hacía, el pueblo se desviaba, comenzaba a adorar a otros dioses, a hacer lo que no debía, a no cumplir los mandamientos y el Señor levantaba un pueblo que los oprimiera, que los matara, que los siguiera. Entonces el pueblo, como la iglesia clama, Señor ayúdame, Señor socórreme, y Dios viene y lo socorre. Y Dios levantaba un juez, y el juez guiado por Dios libertaba al pueblo. Y el pueblo estaba tranquilo porque estaba en paz y en abundancia. Vivían así 40 años. Moría el juez, el pueblo se olvidaba, porque somos de memoria selectiva, nos olvidamos ciertas cosas y de otras nos acordamos bastante bien. Entonces se moría el juez y otra vez el pueblo de Israel volvía a adorar a los dioses, a sacrificar ídolos, a levantar altares. Y otra vez Dios necesitaba que ellos regresaran al camino y levantaba otro pueblo que los martirizara, que los gobernara, que los persiguiera. Entonces el pueblo otra vez clamaba, Señor ayúdame, Dios como es tan bueno, acudía a socorrerlo. Levantaba otro juez y el juez guiado por Dios libertaba al pueblo. Y ahora sí todos bonitos, todos en paz, todos seguimos a Dios otra vez. Y así vivimos otra vez 40, 80 años. Otra vez el pueblo se olvidaba y otra vez volvía. No es broma, así pasa. Así pasaron 12 jueces en el libro de los jueces. Y cada periodo de 40 y 80 años en el que el pueblo de Israel iba y venía, iba y venía. El juez moría y otra vez el pueblo de Israel iba y seguía en lo que estaba haciendo. Y otra vez Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y el pueblo otra vez clamaba, Señor, ayúdame. Y Dios otra vez venía a la ayuda y al socorro del pueblo. Y el pueblo estaba en paz, caminaba bonito, iba a la iglesia, cantaba con gozo, danzaba feliz. El juez se moría y si el pueblo se olvidaba, y otra vez volvía. Y así fue la constante ir y venir del pueblo de Israel durante todo el tiempo hasta que fueron llevados cautivos.
Entonces, ¿qué pasaba? De nada servía el mensaje. Porque usted viene a la iglesia, Dios habla y la palabra le llega, porque el que habla no sabe nada, pero la palabra sí. Y usted dice en su corazón, sí, es verdad, Señor, yo he pecado. Yo tengo que cambiar, y su corazón se contrita y su espíritu le dice que tiene que cambiar. Sí, Señor, voy a cambiar. Salgo por las puertas de vidrio que están ahí y yo voy a cambiar. Pero sigo en lo que estaba, el pueblo de Israel. Y otra vez le pasa algo y Señor, ayúdame. Otra vez regreso a la iglesia con gozo, escucho el mensaje, sí, Señor, tengo que cambiar porque tú has hablado a mi corazón. Sí, tengo que hacerlo. El mensaje me llegó, el que predicó muy bonito, no me hizo dormir. Salgo como el pueblo de Israel y me olvido. Y otra vez me pasa lo que me pasa y regreso otra vez. Señor, ayúdame. El Señor le ayuda, lo rescata, lo liberta, le da gozo, le da paz. Y usted bien bonito sale y otra vez regresa a lo que estaba antes. Y regresa de nuevo a la iglesia y escucha el mismo mensaje, porque Dios habla siempre lo mismo cuando quiere que el pueblo entienda algo. Y sale otra vez y escucha el mensaje, sí, Señor, tú has hablado en mi corazón, hablo por mí. Tú has cambiado mi corazón y tú me has hablado, y yo tengo que cambiar esto, esto y esto y esto y esto. Y salgo por esa puerta y voy a mi casa y sigo en lo mismo. Y regreso otra vez, llorando, pidiéndole a Dios que me ayude. ¿Estamos o no estamos como el pueblo de Israel? ¿Y hasta cuándo vamos a estar con el pueblo de Israel? Hasta que Él nos deseche por completo y nos mande cautivos. Hasta que nos pase como a Saúl, que el Señor le dio una orden en específico: anda y mata todo lo que hay en Amalek y no dejes nada. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl dejó a los corderitos más bonitos, a las vaquitas más bonitas, al rey lo dejó vivo, que era el primero al que tenía que matar, lo dejó vivo. ¿Y qué le dijo Dios? Yo no te mandé a hacer eso, yo te mandé a que mates todo lo que había en Amalek, pero como tú hiciste lo que quisiste, entonces eres desechado. ¿Y cómo terminó Saúl? En sus últimos días, completamente perdido porque Dios ya no le hablaba, completamente perdido y muerto espiritualmente porque el espíritu había sido quitado de él. Demonios le atormentaban tanto que David tenía que venir a tocarle el arpa para que esté tranquilo, y cuando David se iba, otra vez los demonios le atormentaban. Y después no fue él mismo a visitar una divina para consultar a Samuel, y al último no terminó matándose. ¿Dónde está Saúl entonces? Saúl fue desechado porque constantemente estaba recibiendo palabra por el profeta Samuel y él constantemente estaba haciendo lo que quería. Como el pueblo de Israel, como nosotros la iglesia hoy en día. Se nos habla y se nos habla y se nos habla tanto que se ha puesto un tapón en el oído y se ha puesto una pared en el corazón para no cambiar de verdad las cosas que Dios quiere que cambiemos. Y el pueblo de Israel estaba a punto de experimentar lo que el mundo va a experimentar a gran escala. Y lo que muchos experimentarían si de verdad no comienzan a hacer lo que Dios quiere que hagan. Antes del pueblo de Israel llevar a ser cautivos a los asirios los unos y a los babilonios los otros, los mataron a todos cuanto podían. El reino del sur, Judá, fue destruido por completo, el templo de Dios, todo fue saqueado, todo fue destruido, todo fue prendido fuego, no quedó nada por 70 años a Babilonia. Y eso está a punto de ocurrir, no eso. Está a punto de ocurrir el juicio en el mundo para todos aquellos que de verdad no siguen al Señor. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis: ciertamente vengo en breve. Esa palabra siempre martilla en mi cabeza cuando estoy. Retén lo que tienes y que nadie tome tu corona. Por cuanto eres frío y tibio, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y se me viene la palabra que dice: porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y muchos le dirán: Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios. Señor, pero si yo me paraba a predicar acá adelante y todos me decían que predicaba bonito. Señor, pero si yo venía y yo danzaba en tu casa. Señor, pero si yo iba todos los días a la iglesia, nunca me perdí un culto, religiosidad. Señor, pero si yo usaba las faldas hasta los tobillos, falsa santidad. Señor, pero si yo hacía esto y lo otro y aquello. No, yo no te mandé a que hagas eso. Obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia quiero y no sacrificio. No quiero que hagas lo que tú crees que debes hacer, ni lo que yo creo que debo hacer, sino lo que yo te mando a que hagas. Y muchas veces hacer la voluntad de Dios cuesta. Y muchas veces hacer la voluntad de Dios no la entendemos.
Y muchas veces decimos, ¿por qué, Señor? Pero nuestra pregunta no es ¿por qué? Porque no somos nadie para decir al Señor ¿por qué? Él hace lo que quiere con lo que es suyo. Y usted y yo somos de Él. Vamos a leer ahí mismo, Oseas 9:12, para que se den una idea de lo que vendría para la nación de Israel. Dice el versículo 12, y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborten y pechos enjutos. Antes eran fértiles y después ya no iban a ser fértiles. Todas las mujeres iban a abortar. El 16. Efraín fue herido, su raíz está seca. No dará más fruto aunque engendren. Yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron. Andarán errantes, ¿entre dónde? Entre las naciones. Y la Biblia dice en el versículo 1 de este libro que Israel había sido una buena vid. Constantemente en la Biblia Dios compara a Israel con un viñedo, con una viña. Vamos a ir al libro de los Salmos. Salmos 80, capítulo 8. Salmos 80, capítulo 8, versículo 8. Hermana Vanessa, ayúdeme con el versículo 8. Salmos 88 al 11. Salmos 80 del 8 al 11. Amén. Amén. Entonces aquí vemos lo que yo les decía. Israel es una vid que trajo de Egipto y la plantó en Canaán. Y la fructificó y la multiplicó y la bendijo y la cuidó y la guardó y ahí la tuvo. Y Israel fue una buena vid por un buen tiempo. Amó a Dios, siguió los estatutos, siguió los mandamientos, las ordenanzas, hacía lo que Dios quería, pero después, cuando se acabó el primer amor de Israel, fue que comenzó a mirar a otros hombres. Fue que comenzó a desear a otros hombres, hablando espiritualmente, ¿no? ¿Usted me entiende? Fue que comenzó a ver lo que había más allá, a mirar lo que había más allá. Entonces dejó de ser una buena vid para ser una vid frondosa que da frutos, pero no para Dios, sino para sí. Para ser una vid ególatra, que solo miraba por sí mismo. ¿Qué es la egolatría? La adoración al yo puedo, al yo creo, al yo siento, al yo espero, a mí me parece, al yo. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo. Yo sé que usted sabe lo que dice el libro de Éxodo capítulo 20, pero vamos a recordarlo. Éxodo 20, versículo 3. Sobre los mandamientos. Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por lo general la iglesia cuando lee esto, enseguida ¿en qué piensa? En nadie. Enseguida piensan en los católicos. Esta palabra es para los católicos. Ellos adoran a los ídolos. Ellos adoran a los santos, y es cierto. Pero ahora ni tanto, porque hay unos que ya parecen cristianos evangélicos. ¿No los ha visto? Parecen que cantan las mismas canciones, hablan en lenguas,
danzan también, déjenme decirles, y saben más Biblia. Parecen cristianos evangélicos. Pero este versículo, siempre que lo leemos pensamos en ellos. Pero no todos los dioses son de yeso, ni todos los dioses son de palo, ni todos los dioses son de madera, ni todos los dioses son de hierro, ni todos los dioses son de bronce, ni todos los dioses son de ningún otro material. ¿Qué puede ser un dios? El trabajo, los hijos, el marido, la mujer, el televisor, los videojuegos, las redes sociales, mi carácter, mi temperamento, mis deseos, mis anhelos, mis propósitos, mis sueños, Esos también son dioses. Y son dioses que nos hemos quitado y que nos están pervirtiendo, como los dioses de los cananeos pervirtieron al pueblo de Israel. Por eso Dios le dio la orden específica de que sacara a todos los jebuseos, heveos, cananeos, fereceos, heteos, todos los que terminan en heveo, a todos le dio la orden de que los saque. Y el pueblo de Israel sacó a unos, a los que les caían mal, a los que les caía bien se quedaron ahí de ñañitos, de panas, de compadres, porque eso les caía bien. Entonces así estamos. Lo que hemos querido hemos sacado y lo que no lo hemos guardado. Y eso ha hecho que nuestro corazón se desvíe a esos dioses. El querer hacer lo que yo quiero, el querer hacer lo que yo creo. Yo no puedo, yo este tiempo he pasado, hablo de mí, porque cuando el Señor me dio esta palabra me habló a mí. Y el Señor me hablaba y me decía, bueno, yo todo este tiempo he pasado por un proceso difícil, no se nota, capaz, pero he pasado por un proceso complicado en el que Dios me ha hecho entender que todo lo que he logrado, que todo lo que he tenido, que lo poco que sé no es porque yo así lo he propuesto, no es porque yo he leído, no es porque yo he estudiado, es porque Él me ha permitido tenerla. Entonces yo estaba tan confiada en lo que yo creía, en lo que yo pensaba, en lo que yo sabía, en que yo cada que me paraba acá adelante, yo iba a poder predicar bien, que me olvidé que todo eso no era porque yo lo había conseguido, sino porque Él me lo había dado. Entonces llegó un tiempo en el que me frustré y en el que me bloqueé, porque simplemente no podía leer la Biblia como antes, porque simplemente no podía desarrollar un mensaje como antes, porque esperaba hacerlo bajo mis conocimientos, bajo mi fuerza, bajo lo que yo creía que sabía de esta palabra. Pero Dios me hizo entender, bloqueándome de esa manera, que lo que yo había aprendido, que todo esto que yo medio sé, no es porque yo lo he logrado, no es porque yo lo he conseguido, es porque Él me ha dado la sabiduría y Él me ha permitido entenderlo. Entonces cuando Él me hizo ver eso y que no es bajo mi fuerza y que yo nada puedo hacer, ni nada puedo decir, ni nada puedo aprender, ni nada puedo pensar por mí, sino porque Él ha permitido, es que he entendido que muchas veces en el camino, cuando uno hace las cosas bajo su perspectiva y bajo su conocimiento y apoyado en su propia opinión y consejo, nada sale bien. Nada está bien. Porque nosotros nada somos sin Él. Porque ni aún el aire que respiramos es porque nosotros lo respiramos. Ni nuestro corazón late porque nuestro cerebro le da orden al corazón para que lata. Es porque Él así lo permite. Entonces cuando Él me hizo entender eso, yo caí en cuenta de muchas cosas. Entonces Él me dijo que yo había sido una vida ególatra, que estaba pensando en mí, que estaba en el yo y en el yo y en el yo. Y estaba como Nabucodonosor. ¿Ha leído la historia de Nabucodonosor? El rey de Babilonia, en el libro de Daniel. Él un día sale en su palacio y ve sus jardines colgantes tan bonitos que había creado, y ver su imperio, y ver su palacio cubierto de oro, y ver los ríos, y ver todo lo que le había construido. ¿Y qué dijo él? Yo hice esto, con la grandeza de mi mano, yo lo construí. Él no lo construyó porque él era el rey, pero yo lo construí. O sea, él delegó, pues no. Yo lo hice, yo lo pensé, yo di la orden, yo conquisté a Jerusalén, yo maté al rey, yo me traje cautivo a ese pueblo que todo el mundo le temía. Yo me traje a todos los utensilios del templo de la casa de Dios. Yo derribé el templo. Yo derribé los muros de la santa ciudad. Yo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Nabucodonosor?
El Señor le hizo ver que todo lo que él poseía y que todo lo que él tenía no era porque él había logrado, fue porque Dios le había permitido. Porque si Dios no le había permitido, él ni siquiera se hubiera acercado 1 kilómetro a Jerusalén para poder conquistarla. ¿Y qué pasó? No lo mandó 7 años para que esté con las bestias del campo. Y no estuvo 7 años sin bañarse y el pelo y las uñas le crecieron porque parecía un animalito más. A ese vez estamos nosotros. Porque creemos que podemos hacerlo por nosotros. Yo canto porque yo predico porque yo dirijo porque yo vengo a toda la iglesia porque yo estoy aquí porque los hermanos danzan porque yo predico bonito porque yo estudié. No es porque yo, es porque Él en su misericordia, a pesar de todo lo que yo he sido y a pesar de las fallas que aún voy a tener en el camino más adelante, que Él las sabe, Él me ha permitido ser lo que yo soy, pero por Él, no por mí, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es conmigo. Porque Él me permite estar aquí no por lo que yo soy, sino a pesar de lo que yo soy. Y Él le permite estar a usted aquí no por lo que usted es, sino a pesar de lo que usted es. A pesar de que usted mañana diga no tengo ganas de ir al culto. A pesar de que el Espíritu le diga ora y usted diga tengo sueño. A pesar de que el Espíritu diga lee la Biblia y usted le diga no. A pesar de su infidelidad, Dios sigue fiel. Entonces no es por usted, entonces no es por mí, es por Él. Y Israel se había olvidado que todo lo que tenía era por Dios y pensó que era por Él. Entonces por eso dice, seguimos leyendo el versículo 3. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Nada. Ningún rey humano podía hacer nada cuando el Rey de Reyes ya había decretado juicio sobre Israel. Versículo 4. Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Versículo 5. Por las becerras de Betabén serán atemorizados los moradores de Samaria. Samaria es la capital del reino del norte. Porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Nos saltamos al versículo 12. Pero mire que a pesar de todo lo que Israel había hecho, a pesar de todo lo que Israel había hecho pasar a Dios, Dios en el versículo 12 está dispuesto a aplacar su juicio si Israel se convierte. ¿Y qué dice el versículo 12? Sembrad para vosotros en justicia. Esta justicia que habla aquí se refiere a una justicia de obediencia, a hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor le dice, siembren para vosotros en justicia, hagan mi voluntad, sigan mis mandamientos, dejen idolatría y segarán para vosotros en misericordia. Si ustedes deciden volverse a las sendas antiguas, si ustedes deciden dejar a los dioses de Baal y a todos estos dioses, y me siguen a mí, y se vuelven a mí, entonces yo tendré misericordia de ustedes, y detendré el juicio que está por venir. Como pasó en Nínive, ¿se acuerdan la historia de Nínive con Jonás? El Señor le manda a predicar a Jonás a Nínive, y Jonás, porque es cobarde como nosotros, no quisimos ir a predicar, con todo y eso lo regresa, después que el pez se lo traga, bueno, no un pez, después que se lo traga, regresa otra vez de esa mala experiencia. Es que a veces somos así. Necesitamos que Dios nos revuelque y nos levante para ahí poder hacer lo que Él nos manda hacer. Pero de buenas a primeras nunca vamos. Entonces después que regresa, predica a Nínive. ¿Qué pasa con Nínive? ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Se arrepiente. Y Dios detiene el juicio contra Nínive. Aunque años después lo destruye porque se perdieron de nuevo. Se volvieron a lo que eran antes y terminó Dios destruyéndolo. Entonces así vemos que el Señor les dice, si ustedes se arrepienten, si ustedes comienzan a hacer lo que yo quiero, yo tendré misericordia de ustedes. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, para que venga y os enseñe justicia. Es tiempo de buscar a Jehová. Aún hay tiempo, mientras hay vida y esperanza. Mientras estemos aquí tenemos esperanza y hay tiempo de poder volvernos, de sentarnos un minuto, como dice la Biblia, un segundo, y meditar en nuestros caminos, pensar, ¿he estado agradando a Dios? Entre a su aposento, a su habitación, como lo dice el libro de Mateo, cierre la puerta, ore a su Padre en lo secreto, que su Padre que se ve en lo secreto, Él le va a recompensar en público.
Y seamos honestos con Él. No para que los demás vean, no para que la iglesia vea, no para que los hermanos ni para que el pastor. Seamos honestos con Él y digamos y preguntémosle, ¿tú has sido primero en mi vida? ¿O ha estado primero en mi vida otra cosa? ¿O ha estado primero en mi vida mi trabajo? ¿O ha estado primero en mi vida mi estudio? ¿O ha estado primero en mi vida mi profesión? ¿O ha estado primero en mi vida mi sueño? ¿O ha estado primero en mi vida el celular? ¿O ha estado primero en mi vida cualquier otra cosa? Y meditemos, ¿qué ha ocupado el lugar de Dios en nuestras vidas? Porque el pueblo de Israel quitó a Dios de su lugar, lo desplazó y el lugar de Dios lo ocuparon los dioses de los extranjeros, de sus vecinos. Y así nosotros hemos quitado a Dios de su lugar y lo ha ocupado otras cosas. Entonces meditemos, aún hay tiempo de que el Señor cambie lo que tenga que cambiar. Pero para que Él cambie lo que tenga que cambiar, nosotros tenemos que dejarlo. Que Él saque lo que hay en nosotros que aún nosotros no hemos quitado. No hemos quitado como el pueblo de Israel no mandó a sacar a todos sus vecinos. Vamos y ya termino, ya no se duerma, al libro de Isaías, capítulo 29. Yo sé que usted trabaja mucho y está muy cansado. Isaías 29, 13. Isaías 29, capítulo 29, versículo 13. Dice, y lo voy a leer en otra versión, usted siga en la versión que tiene. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. ¿Qué le parece esta versión? ¿Qué le parece? ¿Se la vuelvo a leer? La misma cara que pone usted puse yo cuando leí este versículo. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinde son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. ¿Qué le parece? La Biblia dice que es una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor no le dice que no le estaban rindiendo culto, le dice que le estaban rindiendo culto, pero ese culto no era el que Él quería, era algo inventado. Le dice que era una tradición aprendida por hombres, o sea que lo estaban haciendo de boca para afuera. Había hipocresía de parte del pueblo de Israel en su manera espiritual hacia Dios. Porque estaban sirviéndole a Dios, pero también estaban sirviéndole a los Baales. Porque de día iban a ofrecer el sacrificio y en la noche estaban en las orgías en los templos de los Baales. Y la Biblia dice que no se puede servir a dos señores, porque se ama al uno o aborrece al otro. Porque en algún momento el un señor demandará más y el otro demandará más. ¿Y a cuál se va a inclinar el corazón? Estamos como cuando dicen los hombres, porque mayormente dicen los hombres, aunque también hay mujeres, que dicen, no, yo te amo a ti, pero también la amo a ella. ¿Se ha escuchado esa frase? ¿Se ha escuchado? Yo te amo a ti, pero también la amo a ella. A las dos la ama. Y hay algunos que aman hasta 3. Y yo le cuento que hay unos que hasta 5. Y así está el pueblo de Israel. Yo te amo a ti, pero también lo amo a él. Yo amo a Dios, pero también amo a los Baales. Y la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 6:24. Para que no me crea a mí, sino crea lo que dice la Biblia. Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios
y seguir adorando a nuestro yo, a nosotros. Tenemos que darle el lugar que Él se merece. Entonces el Señor nos dice hoy en día, en este momento, meditemos nuestros caminos, consideremos nuestras sendas y veamos en qué lugar tenemos a Dios. Veamos en qué lugar está Dios en nuestro corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿O ni siquiera aparece dentro del ranking de los 3 primeros? ¿En qué lugar está Dios en nuestras vidas? ¿En qué lugar lo hemos puesto? Y termino con esto, y si no termino, me hace la oración de fe. Proverbios 3. Proverbios 3. Proverbios 3:5. Dice, esta palabra Dios me la dio a mí y se la comparto con usted. 3:5, Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Póngase de pie.